pero está bien dicho, bien escrito, con gracia, entonces eso, ¿no? Yo creo que es la cosa radical, porque un dato importante en términos de polémica y de vanguardismo es que en el instante en que aparecen los dos partidos radicales del siglo XX, el aprismo y el Partido Comunista, que sería todo el izquierdismo, los vanguardistas se desbandan y se van a meter a los partidos. Todos terminan o en el APRA o en la izquierda. Lo que quiere decir que ellos en realidad eran unos militantes del radicalismo y de lo nuevo. Pero, ese era su sentido. Pero, por ejemplo, yo me pregunto, el hecho de haberse metido Valdelomar con el movimiento de Billinghurst, y usted lo ve como radicalismo. Ah, es que era el radicalismo de la época. Billinghurst. Pero ahora resulta un poco más difícil aceptar eso, ¿no? Resulta más difícil ahora aceptar además que duró tan poco, ¿no? Él estando duró en Italia. Poquísimo, sí, pero en el año 12 Billinghurst está planteando unas cosas completamente distintas, no frente a la reacción pardista que lo termina liquidando. Claro. Entonces yo sí creo que el país quería contestatarios, creo que esa es la palabra. Quería contestatarios. Y bueno, hasta hoy creo que González Prada sigue siendo el espejo de contestatarios en el Perú. Así es. Vamos a seguir viendo este punto en el siguiente fragmento luego de este corte. Aquí Francisco Mostajo dice que, bueno, no le entusiasma mayormente la poesía vanguardista. Y dice, creo que no durará. Lo primero que de ella ha de tragarse el minotauro del tiempo es su deshumanización, y con esta la deliberada prescindencia del divino tema, la mujer amada. Y luego más adelante dice, ¿no?, las tres características, ¿no?, la acrasia métrica y rítmica, la metaforización remota y la independencia del yugo de la lógica intelectual. Bien, antes de que usted haga sus comentarios respectivos, le cuento lo siguiente, hablando de la gente que dice que la libertad y todo ese rollo que ya conocemos, y yo, por lo menos en esto, yo siempre digo que la libertad va hasta donde lo permite la norma, ¿no?, hasta donde permite la regla, ¿no? Entonces, si uno quiere ser ácrata, entonces uno pues casi seguro va a ser un engendro, ¿no? Entonces, la norma siempre es una traba. Entonces, en la medida en que uno escribe con trabas, escribe con reglas, ¿no? La regla es una traba, ¿no? Entonces, hay que dominar la regla para poder escribir bien, etc. Bien, pero claro, uno de repente dice, en nombre de la libertad, pues no, yo sencillamente prescindo, ¿no?, de las reglas y escribo como me da la gana, ¿no? Bien, pero hay un problema, y es que, entonces, es casi seguro que el resultado va a ser un desastre. Vea, le cuento esto. Unamuno refería que uno de los Machado, Manuel, concurrió cierta vez a la casa de don Eduardo Benó, el ilustre polígrafo, porque había compuesto un soneto. Claro, no un soneto a los Machado, ¿eh? No según Petrarca, sino a los Machado. Y se lo llevó pues al maestro y le dijo, maestro, acá le traigo un soneto que acabo de hacer. Quiero que me diga qué le parece. Oiga, le dijo Machado, pero esto no es un soneto. Efectivamente, maestro, no es un soneto, es un sonite. Ah. Bueno, entonces uno también puede hacer pues sonetes, ¿no? Claro, ¿no? Entonces hace una cosa diferente de lo que establecen las pautas y las reglas, ¿no? Antes de entrar en esta acrasia métrica y rítmica, esta primera pregunta, ¿no? ¿Usted cree que efectivamente el creador tiene que someterse a estas reglas? Si usted quiere hacer un soneto, el soneto tiene reglas muy precisas, no puede hacer una cosa, o salvo un sonite, ¿no? Y lo mismo en la prosa, ¿no? ¿No cree que hay un problema que enfrentaron no solamente los varones, sino todo aquel que cree que en nombre de la libertad, entonces vale todo, ¿no? No, yo creo que la gran libertad de los escritores es poder elegir con qué regla se mueve. Pero una vez elegida la regla, como usted dice, es inevitable no seguirla, ¿no es cierto? Entonces, cuando Marinetti dice liberémonos del yugo de la sintaxis, ¿no es cierto? Está bien.
es una regla distinta, ya no es la regla sintáctica, pero es una nueva regla de algún tipo. En ese sentido, en efecto, no solo la comunicación exige pues convenciones entre el que va a recibir y el que emite, sino que probablemente pues los trabajos de gente en el estructuralismo, tanto por la vía de Eco como por la vía de Chomsky, que usted mencionó, plantean que el ser humano no tiene capacidad de emitir discursos que no estén estructurados sobre la base de reglas básicas, aunque fuera la regla primera del sentido, que es el contraste. ¿No es cierto? Que sin contraste, pues no puede haber generación del sentido, como nos dice el señor Lotman. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que han buscado los vanguardistas, por lo menos los más despiertos, no es pues evitar toda regla. Yo creo que no es eso. Lo que han buscado es cambiar de regla, darse la apariencia de una nueva libertad. Hoy sabemos que las leyes del verso no rimado y no metrado pueden y suelen ser mucho más rigurosas. Claro. Probablemente más ayuda a escribir la estructura de un soneto que la ausencia de esa estructura, que vuelve una buena producción muy difícil y complicada. Claro. Ahora, para pasar a Mostajo, yo creo que Mostajo en ese texto que usted cita es de una exactitud matemática. El movimiento duró poquísimo, la vanguardia en el Perú es una historia del 16 al 30 en el mejor de los casos. Hay quienes piensan que es muy largo ese periodo, ¿no es cierto?, de 14 años y que puede haber durado unos 7 u 8. Es cierto también que lo que afecta más a la vanguardia es esta distancia frente a los grandes temas universales, sobre todo el que dice Mostajo, la mujer amada, ¿no es cierto? Y no porque el romanticismo sea indispensable, sino porque cada vez más los estudios muestran que detrás de este amor por la máquina, que detrás de esta actitud marinetiana de amor por el auto y por los fierros y por todo esto, había de alguna manera una especie de misoginia muy fuerte y una profunda resistencia a la idea de la reproducción biológica del ser humano. Perdón, una misoginia en el siglo XX. Por supuesto, en el siglo XX. Porque no es nada romántico. Así es, así es. Y que el horror ahí de Marinetti es el horror a la reproducción biológica de la especie. Y es muy interesante los trabajos de los psicoanalistas norteamericanos o de vanguardia que van mostrando cómo de alguna manera la gran aspiración vanguardista en todas las circunstancias es producir la fusión del metal con la carne. Esto que estamos viendo hoy, Robocop, los robots, los cyborgs, los autómatas, que este es el mundo natural en el cual se mueven. Y claro, el problema con eso, y es ahí donde Mostajo ve claramente, dice, no lo dice, pero yo lo entiendo así, dice, este tipo de esfuerzo es un esfuerzo tan experimental que no puede durar, que las aguas de lo natural, que es lo biológico, van a volver a su cauce rápidamente. Y en efecto, en 1930... 29 diría yo, todo termina y el país poético, digamos, regresa al hispanismo, a las mujeres hermosas, o queridas por lo menos, ¿no es cierto? Y a los grandes tópicos de la pintura. Además, yo me permití hacer también la siguiente lectura. Aquí repetidamente se habla del hastío con respecto a las formas que ya son formas completamente obsoletas, arcaicas, ¿no?, constreñidoras, a todo el enchalecamiento. Hablando del modernismo, claro, en ese momento. Y entonces esto viene a ser una liberación y viene a ser lo distinto, etc. Pero mi lectura es esta, porque tengo un pequeño estudio sobre el aburrimiento y el estudio está titulado interrogativamente y se titula ¿Siempre nos hemos aburrido? Bien, entonces demuestro que no siempre. Y no solamente eso, sino que demuestro que el aburrimiento, tal como lo entendieron los franceses y los ingleses en el siglo XIX, es un fenómeno que se circunscribe a la cultura occidental. Los antropólogos no han podido descubrir ese aburrimiento, ese tedio, ese ennui
en otras culturas. Entonces, eso es absolutamente privativo de de la cultura occidental, eso es tan privativo como puede haber unido amor, sexo y matrimonio, en fin, todas esas cosas que ha hecho esta cultura, ¿no? Y que son pues cosas así peculiares, ¿no? Entonces, cuando Mariátegui, por ejemplo, tiene todo un texto, porque es un texto de sus escritos juveniles, sobre el aburrimiento, y confiesa cuán aburrido está y dice que ya está hastiado, ¿no? Y que todo le pesa, etcétera. ¿No? Parece Baudelaire, ¿no? Porque Baudelaire tiene esos textos, o Flaubert, ¿no? Que dice Flaubert, en sus cartas a Luis Collet, habla de cuán aburrido, hasta dice que le aburre comer, aun cuando tenga hambre, ya no quiere comer. Bueno, es así, ¿no? Y todos los de esa época estaban en ese plan de súper aburridos, ¿no? ¿Tú no crees que también esta reacción haya sido, sin saber, tal vez eran herederos de este aburrimiento del siglo XIX, y entonces se aburrieron culturalmente, ¿no? Y entonces despejaron ese aburrimiento, ¿no? Vía este vanguardismo, ¿no?